Bienvenidos a Legal Revolution, el podcast donde contamos historias increíbles de personas extraordinarias en el mundo legal. Soy Lía, la IA de Lemontec. Acompáñame en este viaje. Hoy nos acompaña Rodrigo Albagli, cofundador y managing partner de Albagli Saliasnik. Bienvenidos a Legal Revolution, el podcast de Lemontec, donde hablamos con personas excepcionales de la industria legal, personas que han dejado huella, que inspiran y que están transformando la manera en que entendemos el derecho y la innovación. Soy Maximiliano Amor, director ejecutivo de Lemontec, y hoy voy a ser el anfitrión. Estamos con un invitado muy especial, es un abogado que ha ejercido su profesión con excelencia y que además tuvo el coraje de armar una firma de cero que hoy tiene presencia en Chile y en el resto de la región. Estamos con Rodrigo Albagli, fundador y managing partner de Albagli Saliasnik, una firma que lleva 30 años de trayectoria y que está mega consolidada, súper posicionada con una visión innovadora full service. Pero más allá de todos los premios, de todos los reconocimientos que ustedes tienen mucho, hoy día nos encantaría que nos contara, Rodrigo, la historia detrás, la historia humana, y que nos cuentes cómo se formó esta firma, la idea inicial, la conversación inicial, quizá un café que tuviste con tu socio, hasta qué decisiones fueron marcando el camino que finalmente los llevó a estar donde están hoy día. Y también ojalá que después de este podcast, los abogados que están egresando y que están empezando, no salgan arrancando y se queden con algunas ideas y aprendizaje si es que quieren efectivamente tomar el camino del emprendimiento y de cruzar en el fondo el mundo del derecho con el negocio, que yo creo que es algo que vamos a conversar mucho hoy día, para que se queden con aprendizaje e ideas que puedan de alguna manera aplicar a su futuro laboral. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias, Max. Gracias a Lemontec, partner hace ya varios años de AZ y personal, así que feliz de esta instancia, de poder conversar sobre la historia personal y la historia de Albagli Saliasnik o AZ, que es parte fundamental de mi vida, así que estoy feliz de poder compartir esta experiencia, compartir historias, compartir probablemente cosas que solamente lo saben gente del equipo muy íntima. A lo mejor podemos sacar algunas ideas y partes de la historia que no se han contado. Sé que yo voy a tratar de sacar ahí algunos secretos de la historia del story. Así que feliz de poder conversar sobre nuestra historia y sobre mi historia y poder transmitir algunas ideas y recomendaciones o visiones de cómo esta profesión ha ido evolucionando y cómo puede llegar a servir como una plataforma mucho más allá de la visión tradicional del abogado. Buenísimo. Y ahí quizás como empezar del principio. ¿Quién es Rodrigo? Porque mucha gente te conoce como Rodrigo, abogado, fundador de Albagli Saliasnik. Más allá del abogado, ¿quién es Rodrigo? Bueno, Rodrigo Albagli, 58 años, 3 hijos hombres, recientemente abuelo, un primer nieto que vive en Miami, así que lo veo poco, ahora llega a Chile en los próximos días, feliz de que venga y verlo. Un matrimonio en el cuerpo primero y mi segundo matrimonio ya hace 16 años con una extraordinaria mujer. Soy un hombre feliz, realizado, orgulloso de todo lo que he logrado emprender, de los momentos difíciles, haber salido adelante. Podremos ahí conversar cuáles han sido esos momentos difíciles, algunos. Y muy contento de haber creado AZ junto a mi amigo de la vida y socio Gabriel Saliasnik, con quien estudiamos y entramos juntos a Derecho en la Chile el año 85. Nos conocimos de manera fortuita en Derecho Romano, en la primera clase, donde la primera anécdota parte ahí. El profesor de la época de Derecho Romano era Fidel Reyes, todos tenían miedo de Fidel Reyes, nosotros elegimos a este profesor y en el aula de la sala número 1, el aula llena, 120 alumnos, dice Fidel Reyes, ¿quiénes quieren dar un primer examen oral o quiénes quieren? Y nos paramos los dos. Yo en un rincón, el otro allá arriba, nos miramos, nos hizo mierda el profesor, como para decirnos, oye, cuidado que aquí el que mando soy yo. A la salida de la clase nos
nos juntamos, oye, ¿quién eres tú? Los dos, nuestros padres se conocían del mundo de los negocios, del mundo textil, que venían los dos, nuestros dos padres, y desde ese día llevamos 40 años juntos, estudiando primero, luego como socios en AZ y escribiendo esta historia juntos. Siento que somos personas a su vez que parecemos ante el mundo muy distintas y lo somos en la manera de ver la profesión o de ver el negocio del derecho. En la práctica nos une una visión común, nos unen valores de amistad por sobre a veces el mirar año a año los resultados económicos. Siempre nos hemos alineado con estos valores de amistad y de cuidarnos, protegernos y por eso construir un equipo humano en AZ que va probablemente más allá de, insisto, de la última línea, que nos importa mucho porque con eso puedes crecer, puedes entregar beneficios y puedes lograr objetivos, pero en definitiva lo que creo que parte relevante de lo que nos une y nos mantiene como AZ estos 35 años, que no son 30 los que dijiste, son 35 que cumplimos el 2026, donde se vienen sorpresas que estamos preparando con Carla, que está por aquí atrás mirando. Así que eso es como algo que quiero destacar. Rodrigo Albaglio, entonces soy esa persona emprendedora, creo yo visionaria, muy intuitiva, a veces con falta de metodología, por lo cual necesito apoyarme en personas más estructuradas que me ayuden a llevar esta idea adelante, y eso es lo que creo he ido logrando hacer. Al principio, cuando partí, éramos solos y hacíamos lo que se podía y así fuimos creciendo. Ya cuando la firma logró ir tomando forma, estructura, pude ir armando equipos y así es como hemos ido escalando el negocio. Buenísimo. Y ahí, en estos primeros comienzos, cuando conociste a tu futuro socio, en el fondo, de alguna manera se sintieron identificados por temas valóricos, se hicieron amigos. Y cuando iniciaron esta idea, pensaron primero porque eran chicos. Entonces, tenían esa como visión más estratégica de acá somos un complemento, simplemente eran dos personas que se llevaron bien y que el camino lo fue como amoldando a una línea más estratégica de negocio. Pensaron en los principios de los 90 que iban a hacer un estudio como el que hoy día, o fue más un resultado de cómo las cosas que A ver, están dando. siempre hemos dicho con Gabriel que nosotros somos una startup. Cuando se habla ahora de startups, que esto se puso de moda décadas después, nosotros, si miramos hacia atrás, nos comportamos y fuimos una startup. Teníamos una visión, una idea común, unas ganas tremendas de lograr algo. No estábamos claros qué, no había un plan exacto detrás, pero decidimos que queríamos probar esta idea de hacer nuestra propia firma, darnos cierta cantidad de años para ver si lo lográbamos y ver qué pasaba. No había una estrategia definida, lo que sí había como... Gabriel siempre era litigante en su cabeza, decía yo quiero ser penalista, eso era su ADN, y el mío era, a mí me gustan los negocios, me gusta emprender, me gusta crear, por ende yo no me veo de abogado tradicional, que los abogados de los años 90 era el abogado que va a tribunales, o un abogado más bien esclavo de su propio tiempo, y no como un negocio, como una industria escalable. Y yo decía, por el contrario, yo quiero armar una empresa de servicios legales. No sabía que en esa época eso era una firma. Claro. Pero eso nos unió, conversábamos, me acuerdo que en cuarto año, en una clase de Derecho Tributario con uno de mis mejores profes, que fue Juan Manuel Barahona, que en paz descanse, empezamos a dibujar nuestra firma, que luego sería Z. Ahí decidimos y nos dimos la mano y dijimos, vamos a hacer nuestra firma, no vamos a trabajar para nadie y nos vamos a tirar a la piscina apenas salgamos de la universidad. Ahí se gestó en esa clase, ese día, quizás creo yo el origen de AZ remoto. Y ese como complemento en el fondo de él, quizás mucho más abogado tradicional duro, y tú con una visión como un poquito más de negocio, ese es el complemento. ¿Tú crees que, también pensando en los abogados futuros que nos están escuchando y que eventualmente quieren abrir su firma, qué es lo que tú te fijaste en él o él se fijó en ti? Porque al final
lo que tú decís, como ya en 40 años es un matrimonio, básicamente. Sí, es más largo que más largo que un que matrimonio. mi matrimonio, por lo menos, sí. Es más largo que tu matrimonio, y es súper importante entonces que el complemento se dé. ¿Qué aspectos a un abogado que está empezando tiene que fijarse? Porque al final la elección de un socio es súper relevante. Aquí la clave fue el sentirnos cómodos como personas, tener alguna identidad común. En este caso había quizás nuestros padres, al conocerse a nuestros padres, había una historia en común. eh, y en el fondo poner por encima, en sociedades de profesionales, independiente de que esto sea una empresa, estamos hablando de una industria legal y todo esto ha evolucionado y vamos a seguir conversando de cómo la industria legal ha llegado a estos niveles donde estamos viendo hoy día y qué es lo que se proyecta hacia adelante. Pero finalmente hay un tema de personas y con Gabriel lo que nos unió en el origen fue esta amistad por sobre las ganas de lograr el objetivo comercial. Y de ahí avanzamos incluso estas diferencias al principio casi pudieron habernos causado la ruptura de la sociedad, porque éramos demasiado distintos en la manera el approach hacia el negocio. Y teníamos discusiones. Yo hablaba de negocio y Gabriel decía, esto no es un negocio, no es una empresa, somos profesionales, discutíamos de estas cosas que parecen hoy día absurdas, como cuando partimos, recién estaba partiendo el tema de los mails, todavía se usaban los fax, hemos evolucionado, nosotros hemos estado desde el fax hasta hoy día la inteligencia artificial en estos 35 años, y en esta relación también teníamos las ganas de hacerlo, pero era muy distinto y nos generaba cierta fricción. Pero este ADN de empresa y de litigación compleja que hace 30 y tantos años era casi imposible de entender en la industria, nosotros lo llegamos a acuñar como parte de nuestro ADN y lo que nos diferencia y lo hemos potenciado siendo hoy día un elemento distintivo de AZ y parte del éxito, porque hoy día cuesta concebir una firma de abogados de carácter corporativa que atiende empresas que no tenga dentro de su estructura el tema de la litigación en toda su forma, el 360 de litigio. Entonces, lo que en el principio pudo ser un tema de fricción, un tema incluso y que pudiera haber hecho hasta fracasar el proyecto, lo tomamos y lo dimos vuelta y se transformó en nuestro sello, lo potenciamos y el mercado nos fue dando la razón en el tiempo y hoy día son muy pocas las firmas del Big Law chileno que tienen en su ADN y en su origen estos dos elementos tan arraigados y que son en el fondo parte de lo que los clientes valoran, el mercado valora. Y ahí ya entrando como de lleno porque ya estamos hablando de los inicios, entrando de lleno un poco más en la etapa ya de crecimiento. El crecimiento obedece un poco a esto, a lo que nos estáis contando como de la estructura que era muy innovadora para la época, sigue siendo innovadora, pero me imagino que igual hubo algún hito que podría haber sido muy positivo, quizá un momento muy difícil que hizo que se apretaran más como socios o como equipo. ¿Hubo algún punto de quiebre que los ayudó a pegarse el salto quizás al posicionamiento en Chile, a la consolidación un poco más a nivel regional? Bueno, de hecho, se me olvidó decir que partimos a los 24 años y nos tiramos a la piscina con un tercer socio, que igual quiero nombrarlo y darle algún mérito, que seguimos siendo muy amigos y mucho cariño con Rolando Franco. Era un profesor ayudante de Derecho Procesal con el cual, con 10 años más que nosotros, partimos con él. Fueron los primeros 3 años. Y eso nos ayudó, en el fondo, de alguna manera, a atrevernos a partir, siendo que éramos jóvenes egresados, recién entrando el examen de grado y partiendo. Esos primeros 3 años fueron en conjunto con este socio mayor. Que tenía la patita de experiencia. De alguna manera nos hacía sentir algo más seguro. Claro. Y Rolando a los 3 años tuvo un accidente en la Costanera, tuvo un par de meses en la UTI, cuando sale nos dice: yo me voy a Temuco, chiquillo, Santiago es muy, muy, muy pesado. Cambio de vida. Sí. Y nos miramos con Gabriel, ¿qué hacemos? 27 años ahora ahí. Y la opción era, en ese minuto era, le echamos para adelante con todo, o evaluamos qué hacer, porque se nos iba de alguna manera el que nos daba esa experiencia.
nos miramos, le dijimos, Rolando, nos pusimos la mano, le compramos su porcentaje, seguimos siendo muy amigos y trabajamos juntos las cosas que en el sur lo hacemos con él. Y juntamos fuerzas, incluso en esos primeros 3 años todavía había algo de comunidad de techo. Yo creo que AZ nace como tal ese del año 94, no el 91, el día que nos damos la mano con Gabriel, decimos, compadre, echémosle con todo para adelante, con 27 años nos jugamos, si alguien tiene algún asunto propio, toda la carne a la parrilla. Y de ese día no hemos parado de meterle juntos y de hacer crecer esto intuitivamente muchas veces y de a poco poniéndole cada vez más estructura y planificación. Yo te diría que entre el 94 y el 2004 esto fue pura intuición, puro empuje, pura transpiración. El 2004 de repente, ¿por qué nombro ese año? Es porque yo ejerciendo este rol de facto de managing partner o de CEO o de lo que quiera, un poco de todo, de maestro de ceremonia de todo, el 2004 llega un punto en el que yo siento de que ya no me la puedo haciéndolo de la manera que lo hacía, con un back office muy amateur, casi no existía el área de comunicaciones y marketing ni parecido al equipo que tenemos hoy, estábamos recién partiendo en ese momento con algunas cosas y en ese minuto contratamos a una consultora que hoy día es muy reconocida, estaba recién partiendo en Chile, se llama Matrix. Matrix eran personajes que habían ido a estudiar afuera, al MIT, a otros lados, habían trabajado en McKinsey o donde sea, y habían armado su equivalente, estaban partiendo en Chile. Fue prácticamente su primer cliente y ahí fue el acto, yo diría que el momento en que Alvagris Aliasnik se comienza a profesionalizar de manera seria, estructurar la carrera profesional, un esquema, una estructura de gobierno corporativo y empezamos a dar pasos distintos. O sea, entre el 91 al 94 era tirarse a la piscina y ver qué pasaba intuitivamente. Entre el 94 y el 2004, esos 10 años fueron los años donde fijamos las bases de la firma, llegaron los primeros clientes importantes, las primeras transacciones, los primeros juicios grandes donde el área de litigio de AZ que empezó a generar reconocimiento. Pero el 2004 es el año entonces donde AZ empieza un proceso de profesionalización continuo en el que hemos seguido y cada cierta cantidad de años volvemos a hacer un upgrade tratando de seguir profesionalizando las áreas de administración y finanzas, de marketing y comunicaciones, comercial, hoy día tecnología. Y hoy día nos encontramos con una firma que tiene más de 100 personas y que todas sus áreas trabajan coordinadas para lograr el objetivo de manejar una compañía, una empresa que pueda competir de manera sustentable y proyectarse en el tiempo. Claro, y eso me imagino que en el 2004, o sea, estamos hablando hace más de 20 años, ya era poco común. O sea, yo creo que hoy día la industria legal está con cambios, pero sigue siendo una industria relativamente conservadora, que ahí lo vamos a hablar más adelante, cómo estás viendo tú la industria hoy día. Tú siempre tuviste como claro en esta visión de negocio el tema de productividad, rentabilidad, del bienestar del equipo. ¿Eso fue siempre como parte del ADN del estudio? ¿Y eso viene como de una visión quizá un poco vanguardista de tu lado? ¿O obedece quizá algo que se fue dando en el camino y algo que hoy día se ve un poquito más en los estudios quizás más grandes? ¿O quizás eso todavía no? Quizás la verdad, sí, muy sincero, yo estudié Derecho un poco por descarte. Yo no soy... Sí, eso te iba a preguntar, Sí, ¿cómo nace Derecho? ¿Te gustan los negocios? Yo no era un apasionado por el derecho que entró por vocación a Derecho. Yo por descarte parecía ser que era lo que más me gustaba, eran las letras, por decir, y era lo más cercano a los negocios. Por eso entré a estudiar Derecho. De hecho, otra de las historias es que yo entro si bien venía de un colegio X, da lo mismo cual, y era muy buen alumno y todos tenían muchas expectativas de mi prueba, la PAA de la época, la PAES de ahora, o no sé cómo se llama ahora. Ya han cambiado la sigla. Ya no sé cuál es, pero... entro en el último lugar, pero quedo en lista de espera.
En la Chile. Pero, fue Y corrió un lugar. Fue la primera. Es cierto, una historia extraordinaria, porque quedó en lista de espera en el lugar número 1 y la lista corre un lugar. Y entro en el fondo por la ventana. Claro. Y me transformo en el alumno bueno que era desde el colegio y termino siendo entre los 5 primeros de la escuela. ¿Qué hubiese pasado si esa persona que se bajó no se hubiese bajado? ¿Cuál era la segunda opción? La historia es mejor incluso porque esa persona que se bajó el año siguiente decidió volver a derecho. Y lo conoció. O sea, fue Sí. ¿Qué hubiera pasado? efecto mariposa. No, es probable que igual hubiera ido a estudiar a otra universidad y no a la Chile. En esa época no estudiar en la Chile o en la Católica probablemente era un fracaso. Pero era derecho, sí o sí. Aunque era derecho, pero era porque así lo habíamos hablado con mi papá, me acuerdo, era estudia derecho y después vemos. Papas tradicionales. Sí. Perfecto. Bueno, esa parte. Me hiciste otra pregunta y me fui más atrás. ¿No? Bueno, Claro, si te estaba preguntando lo de esto como de que la productividad no haya sido siempre un foco. Sí, cuando te dije que yo en el fondo dije, quiero utilizar la profesión de abogado para desarrollar mis expectativas de armar un emprendimiento. Y eso era al final era una firma de abogados. Y dentro y al trabajar bajo esta lógica de negocio, siempre estuvo presente todas las variables del negocio. Desde, naturalmente, el tener una estrategia, el tener una planificación, el medir lo que se pudiera medir al principio, hoy día todo se mide. Y el tema humano es algo más personal mío. A mí me gusta estar cerca de la gente, construir equipo. Yo no me veo trabajando sino en equipo. Esa cercanía con la gente yo creo que ha sido importante, ha marcado a muchos de los que han pasado por la firma. Yo a veces no me doy cuenta el efecto que produzco en personas que me las encuentro años después fuera y se acuerdan cuando los entrevisté cuando entraron a la firma o en algún momento X que dije cosas que no me di cuenta pero que los marcaron o los ayudaron a ver la profesión desde otro ángulo. Hay abogados que hoy día son socios en otras oficinas y a veces me dicen, oye, igual aprendí más contigo del negocio. Lo otro era como obvio, ser abogado lo aprendo de otra manera, pero todo lo que le he transmitido a tanta gente que ha pasado por AZ, a los que están hoy día, a los que se han ido, han formado su oficina o están en otros roles, es parte de lo que también es parte de mí, eso es mi identidad, de tu sello, ya ni siquiera es la de AZ, esa identidad es mía y eso es parte de lo que me enorgullece de poder estar en el rol que juego y influir de manera lo más positiva posible e innovadora en tantas personas, porque creo que sacábamos la cuenta el otro día, habrán pasado, no sé, 400 o más abogados en estos años por la firma. Claro, y ahí, por un lado está como el traspaso de conocimiento con esta visión de negocio, por otro lado está el tema más humano, que en el fondo del cuidado del equipo, etc. A las personas que eventualmente van a tener roles de liderazgo y van a empezar a formar equipos, ¿qué crees tú que es como relevante o que ha sido positivo de tu estilo de liderazgo? ¿O qué cosas tú no transas, que las tienes súper como racionalizadas? ¿Y qué cosas tú crees que también la gente valora, que quizás tú no lo haces de manera como intencionada, pero que sale de manera natural? ¿Cuáles son esos como, o valores? O sea, algo que nosotros cuando hacemos, le preguntamos a la gente qué valora la Z, y yo creo que es parte de esta teoría de las puertas abiertas en serio, de la horizontalidad, pero de verdad, no va el papel, digamos. Aquí cualquiera entra a mi oficina, conversamos, nos juntamos en cualquier espacio y hay una cercanía importante, hay una flexibilidad, hay el concepto de equipo, de apoyarlos a la gente con coaching para desarrollar sus capacidades, encontrarle a veces la vuelta. Hay personas que las tienen encasilladas en un lugar y tienen otras capacidades, ayudarlos a encontrar su mejor versión, ponerles apoyo, ya sea intra-Z, mentoría o a veces con coaching externo para que puedan dar su mejor potencial o incluso a veces decirle, oye, yo creo que una firma de abogados con esta intensidad, con esta necesidad de resultados inmediatos y cosas, no es tu lugar. Probablemente lo tuyo es en una gerencia legal donde eventualmente tienes otra dinámica, ayudarlos a encontrar su lugar.
Perfecto. Em, Ahí también hablando un poco de esta expansión a nivel global, ¿hay algunas iniciativas que han hecho ustedes que me gustaría que tú nos contaras el impacto de esto, por ejemplo, en el Compliance Latam? ¿Hay Perfecto, iniciativas como sí. Compliance Latam u otras que tú hayas dicho, acá la comentamos medio a medio, era el camino donde teníamos que ir y que nos ha ayudado no solo a crecer como firma, sino también a generar un valor en la industria? Bueno, ahí otra vez voy a volver atrás con esta pregunta. Vuelvo al año 98. ¿Por qué hablo de esto? Porque la primera vez que miro el mundo, y no solo Chile, sino que digo, tenemos que abrirnos y pertenecer a las organizaciones o a las International Bar Association o a las distintas organizaciones internacionales de abogados, los networks de la época que se mantienen hasta hoy día. El año 98 decidí tomar un avión por primera vez y viajar a conocer qué era esto. Y en ese contexto empiezo una travesía de más de 20 años de viajes permanentes, donde conozco a amigos de la vida que hoy día son socios de oficinas del Big Law de cada uno de los países en Latam, Estados Unidos y en Europa y en otras partes. ¿Por qué me estoy conectando con eso? Porque el, el, es- esta construcción de relaciones internacionales, también por el lado personal, al final soy yo, Rodrigo Albaire, el que conoce a estas personas y durante años de años se construye una relación que después genera la posibilidad de trabajo recíproco para la firma, que es lo que todos nuestros competidores lo que hacemos un poco es lo mismo, mostrar las capacidades que tiene nuestra firma para poder ser quien reciba trabajo o al revés, o enviar o derivar trabajo local a otros países. Pero aparte de estas relaciones comerciales con algunas personas, construir relaciones de amistad. Y en ese contexto, el año 2020 es cuando decidimos y personalmente decido crear Compliance Latam como parte de un pilar estratégico de AZ, que es el área del compliance, pero buscando cubrir otras jurisdicciones y dar un servicio un poco más one-stop shop de Latam. Y lo que hago es, en ese caso, tomar el teléfono, estábamos en pandemia, llamar un WhatsApp o una llamada o un Zoom en ese momento, que era lo que más se usaba. Después, hoy día estamos en más Teams, más otros. Y llamo a varios de los que yo estimaba que podían ser potenciales socios de esto. Y les digo, esta es la idea. Y me dicen, si estás detrás de esto, yo voy. Cuando tengas a todos los otros, llámame de vuelta y vemos qué pasa. Pasaron 2, 3 meses, estaban todos arriba y así parte Compliance Latam con firmas donde amigos de la vida deciden sumarse a un proyecto que les presentamos desde AZ y ya llevamos 3 años. Ahora estamos a punto de tener el foro en Santiago en noviembre 27, donde ustedes también van a estar acompañándonos. Así que agradecidos por eso. Y esperamos seguir construyendo esta plataforma que agrega valor y entrega contenidos al mundo legal y compliance, y es parte de las relaciones. O sea, esta es una de las alianzas que tenemos, de las más importantes, pero estamos conectados también con el mundo legal en general, Sí. porque nuestros clientes necesitan acompañamiento o clientes extranjeros buscan asesoría local y en eso estamos todas las firmas compitiendo. Dejando la humildad de lado, ¿te sientes un referente a nivel regional? Mira, Como firma y como persona en el mundo legal, obviamente. yo tenía como te dije, yo tenía un tema de que me costaba mucho reconocer que he tenido logros importantes o que he logrado algo. Pero hace un tiempo, efectivamente, dejando la modestia, creo que sí, algo hemos logrado y personalmente creo que uno va dejando alguna huella y va construyendo un nombre. O sea, sí, que me siento hoy día que algo tengo que aportar, más allá de ser importante o no, y creo que el momento ya a esta edad creo que puedo empezar a ocupar espacios para contar la historia, para ayudar a las generaciones nuevas también a ver la profesión desde distintas miradas, digamos.
Sí. O sea, la gracia, yo veo el derecho como una plataforma para hacer muchas cosas. Hay muchas formas de realizarse desde esta profesión. Quizás no como hace 30 años, que probablemente habían abogados corporativos y abogados litigantes y eso era todo. Hoy día hay muchas formas de ejercer, de desarrollarse, y formas innovadoras, formas distintas que nunca antes se pensaron. Entonces, en ese sentido, sí, creo que tengo algo que aportar, y espacios como este obviamente permiten, porque uno, la manera de amplificar ese conocimiento o esa experiencia a través de estos espacios. Y ahí, tal como dijiste, en el fondo la industria ha cambiado mucho en los 35 años, ¿cierto? Ha evolucionado bastante. ¿Tu propósito laboral y personal ha cambiado? ¿Cuál era el propósito laboral, personal de Rodrigo que empezó la firma? Ahora 35 años después, porque una persona que está empezando podría decir, Rodrigo ya armó su firma, tiene presencia en otros países, ha hecho iniciativas súper relevantes, tiene un equipo de más de 100 personas. ¿Qué lo mueve ahora? Yo me levanto todos los días como que estoy partiendo. Y esto no es un eslogan, ¿eh? E incluso hace 5 años atrás, todos se reían de mí porque todos los meses yo pensaba que íbamos a quebrar. Este nivel de locura. Pero entonces empecé a ir a una psiquiatra hace 6 años y me decía, pero ¿usted cree que si le ha ido bien durante, no sé, ese momento eran 30 años, todo ha sido suerte? No, no creo. Pero igual me levanto asustado y todos los meses tengo esta como expectativa negativa de que algo malo va a pasar. No se vive muy cómodo, pero sí te mantiene alerta permanentemente. Hoy día, gracias a Dios, ya no pienso así, pero tampoco he soltado el concepto de que lo que te estoy diciendo. Yo me levanto todos los días. Yo siento que estoy partiendo. No hay un cliente chico para mí. El cliente que te entrega su confianza, yo lo veo así. El que decide trabajar contigo te está entregando la confianza de algo que para él o para su empresa es importante. Y eso para mí es el máximo valor, y si yo acepto el encargo o trabajar de manera permanente con alguien acompañando, tengo que darlo todo. Yo me la juego si hay algo, me la juego por los clientes, y sé lo difícil que es ganarse la confianza, que lo fácil que es perderla. Eso es lo que le transmito a los equipos. Muchas veces gente nueva que llega cree que los clientes es como que están ahí, como que llegan solos, el valor de cuidar la confianza, más allá que de la confianza que, que te entrega en cada uno de sus encargos. Sí, porque además esta industria particularmente es muy basada en confianza, y me imagino que para una firma como la de ustedes, que ya llevan 35 años, Sí, están, están ahí casi. Mm. Todo un trabajo poder mantener una marca reputacional positiva, entendiendo que mientras más se amplía el negocio, más riesgo hay también, Sí, porque hay más gente. sí. Entonces, claro, es un desafío no menor, y eso también es, yo creo que parte de un logro que quizás no está visibilizado en ni un premio, ni en ni un... Pero el mantenerse casi 35 años con una marca reputacional como intachable creo que es súper relevante, y también habla muy bien al fondo de usted. Y a nivel personal, porque me dijiste a nivel laboral, a nivel personal, del Rodrigo de los 90, el Rodrigo de ahora, Estoy en mi mejor momento. en tu prime. Sí, me siento tranquilo, para mí eso es ser feliz. Yo he trabajado, yo soy un poco psicólogo también porque la vida me ha puesto en posiciones que me ha tocado, da lo mismo, por temas con hijos, enfermedades, cuestiones, me ha llevado a tener que mirar la vida de distintas formas. Y de hecho en mi privado, tú estuviste la otra vez, de hecho te agarré un poco al deseo, pero tengo mi mesa donde me reúno. Yo casi no trabajo mirando una pantalla. Yo tengo mi mesa de reunión donde estoy todo el día reuniéndome con equipos, con gente, con potenciales clientes, terceros, pero tengo 2 silloncitos de psicólogo y ahí se producen las mejores conversaciones. Y en ese sentido, bueno,
hoy día estoy tranquilo y logré entender que la felicidad me la da el estar tranquilo, estar en paz con uno. Más andar eso para mí eso es la felicidad. Y orgulloso en general de los distintos roles en mi vida. Comentaste al principio que fuiste abuelo hace poco. Sí, eh, una responsabilidad como la que tienes en el estudio te permite hoy día, a esta altura, balancear bien los desafíos laborales con el mundo de papá, abuelo. gracias a WhatsApp Call, sí, porque mi nieto vive en Miami, entonces cada 3, 4 meses nos vemos, o sea que yo voy o ellos vienen, Perfecto. pero sí, hoy día hay maneras de mantener la relación. Ya, perfecto. Rodrigo, estamos casi terminando. Nos encantaría poder transmitirle algún mensaje a los abogados que están hoy día empezando, que están egresando, que tienen proyectos tanto de emprender o de emplearse en algún estudio. Tú tienes las dos perspectivas de cómo era la industria hace 30, 35 años, cómo es ahora. ¿Qué mensaje le darías a ellos, a los que están pensando en dedicarse? ¿Qué cosas tienen que considerar? Considerando también, valga la redundancia, los cambios que tú mismo has visto. O sea, es distinto haber sido abogado hace 30 años que empezar ahora, con todos los desafíos que hay en la inteligencia artificial, de la velocidad de la globalización, que pueden ser cosas muy positivas en algún aspecto y otras bien desafiantes. A ver, una pregunta compleja. Voy a tratar de dar una opinión Por supuesto. cubriendo algunas de las áreas. Por de pronto, cuando estudiamos se recibían, no sé, 200 abogados al año, hoy día no, creo que son más de 2000. Era un privilegio estudiar Derecho en su momento, hoy día ya no es como varias carreras que se han masificado y eso implica a veces frustraciones respecto de la expectativa y el resultado. Eso es como ya una cosa más bien como general, media de política pública. Sí, Pero lo dije antes, yo creo que para mí la profesión de abogado en el tiempo la fui entendiendo como una plataforma que te permite desarrollar distintas habilidades y conectar con distintas formas de ejercer. O sea, creo que tiene una flexibilidad. Parece que ser abogado es súper rígido. Yo creo que esta profesión te da una flexibilidad para encontrar espacios de desarrollo relevantes que probablemente en la universidad no sé si nos enseñan o no son visibles. Hoy día hay distintas formas de ejercer. Antes, en nuestra época, cuando yo parto el mundo de in-house, que hoy día está en un desarrollo permanente y exponencial, pasa a ser, creo yo, una posibilidad que no existía y que te da alternativas de desarrollo profesional distinto de la carrera de la firma como empresa, en la que reconozco que la intensidad, la urgencia de resultados y la competencia extrema a muchas personas los complica. Entonces hoy día hay distintas formas desde donde desarrollarse. El que tiene una visión más de negocio probablemente o puede formar lo suyo, puede integrarse a una firma y desarrollarse buscando llegar a liderar un grupo, un equipo, llegar o no a ser un socio, o puede trabajar dentro de una empresa donde efectivamente la conexión con el negocio es permanente. También sí recomiendo sí o sí agregar más herramientas a tu caja. No sé si necesariamente es el LLM o el MBA, lo que sea, no sé qué, pero estar constantemente agregando herramientas. Hoy día temas tecnológicos, por cierto, pero ojalá manejar, no esto como yo no manejo números, yo no manejo esto, o sea, ojalá poder tener un conocimiento de otras, eh, otras disciplinas complementarias claro. de nuestra profesión base. Perfecto. Última pregunta, Rodrigo. ¿Qué le diría al Rodrigo de hace 30 años, el que está empezando hoy día en perspectiva? Puta, mirando la cámara, la verdad que le daría un abrazo y lo felicitaría. De verdad que estoy orgulloso de lo construido. Yo me fui muy autoflagelante
conmigo. Lo pasé muy mal por muchos años. Todos creen que como al baile formó un estudio que le va bien, que no sé qué, todo es éxito, todo es lindo. Lo pasé muy mal en mi vida en distintas formas, en parte por mi propia estructura emocional que la trabajé. De hecho, recomiendo trabajarse internamente para encontrar la tranquilidad, y la tranquilidad es la que te dije que te lleva a la felicidad. Entonces, ya en la más interna, en la más, esta pregunta, sí, si tuviera que decirme algo es que me felicitaría, me diría que lo he hecho bien, que siga por este camino, que ser cercano, me encanta ser cercano a la gente y pasearme por la oficina, saludar, abrazar a la gente. Me encantan las relaciones humanas por sobre todo, con clientes, con equipos. Eso es lo que más me gusta hoy día. Y si de eso sale un buen resultado económico, bien, pero hoy día no ando detrás de verdad todo el día atrás de la última línea porque es agotador. Hay un equipo, hay un plan de planificación, pero hoy día lo que me mueve es ojalá lograr trascender un poco, lograr cosas mayores, lograr que otros se realicen. Así que estoy contento conmigo, estoy feliz. Buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio. Tal como tú dices, al final es súper interesante que una persona que ha liderado el negocio por tantos años, al final diga que el resultado comercial termina siendo eso, un resultado de todo un trabajo que hay detrás y no necesariamente el objetivo primario. Así que nada, te agradecemos mucho el espacio, la conversación honesta. También nos quedamos con muchos mensajes para las personas los auditores, de cómo desarrollar un estudio de cero, de cómo abordarlo en temas de liderazgo, en tratar de estar a la vanguardia, en temas de tecnología, que al final son componentes que se pueden ir juntando, que se van complementando para, ojalá, tener éxito en el emprendimiento en una industria legal que está cambiando día a día. Muchas gracias, Rodrigo. A nuestros auditores los invitamos a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal, porque próximamente se vienen más capítulos como este. Ojalá del mismo nivel que esta conversación, porque la verdad nos encantó conversar con Rodrigo hoy día. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.